jurídicos. El primer vicio que vamos a trabajar va a ser el vicio de la lesión. Como siempre hacemos, nos ubicamos metodológicamente, porque el alumno tiene que saber dónde está el instituto que vamos a desarrollar. No que sepamos de memoria algunos articulados, sino que sepamos la conceptualización, ubicarlo metodológicamente, y no que le preguntemos vicio de los actos jurídicos y no sepan dónde están los actos jurídicos. Esa es la idea. Bueno, estamos trabajando con el Código Civil unificado, y como siempre hacemos, el paralelo con el anterior ordenamiento jurídico. El Código Civil no previó el instituto de la lesión. Para Bélezar era imposible pensar que una podía hacer la seguridad jurídica en los actos y paralelamente pudiera darle la posibilidad de poder anular. Es como si fuera una tautología. Entonces, derechamente el Código Civil argentino no lo legisló. Cuando se incorpora el instituto de la lesión, fue incorporado en el año 1968 con la ley 17711, en el libro segundo. Y tenía en un solo artículo, en el 954. ¿Cómo legisla el nuevo Código Civil? Lo hace en el artículo 332. Quiere decir que también una sola disposición normativa, pero reconoce como fuente el anterior artículo 950. Bueno, entonces vamos a ver esta disposición. ¿Qué dice el 332? Puede demandarse, puede. Quiere decir que es potestativo, no es imperativo. No es que dada la posibilidad de la presencia de un vicio, ya genera automáticamente la posibilidad de hacerlo. No, o sea, es simplemente a opción del demandante. Entonces, ¿qué puede hacer? Dos posibilidades. Puede demandar la nulidad, que es la máxima sanción, o la modificación de los actos jurídicos. ¿Cuándo? Cuando una de las partes, estamos en presencia de un acto jurídico bilateral, por ejemplo, una compra-venta. Entonces, es el vendedor y el comprador, la parte activa y la parte pasiva. Cualquiera de los dos puede demandar a la otra parte la nulidad o la modificación. Cuando se explotare la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra. O sea, quien inicia, vamos a suponer que es el demandado o el sujeto pasivo, contra quien se va a dirigir la acción, contra el activo. Pero siempre y cuando que esa situación de minusvalía obtenga por medio de ello una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Y sin justificación. Vamos a suponer que la casa valía 1 millón de pesos y lo hace 2 millones de pesos. Así que sustancialmente es una ventaja patrimonial a favor de una de las partes. Y sin justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso que sea notable la desproporción. En el ejemplo que yo les di, de 1 millón a 2 millones, es sustancial, es el doble. Distinto es si hubiera sido 1 millón y le perjudica 1.100.000. No es evidente y notablemente desproporcionado. Pero ¿cómo deben hacerse esos cálculos para saber si estamos en presencia de la posibilidad de un daño que podamos iniciar la acción? Esos cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto. O sea, si yo hice el acto jurídico hace 1 año, debe subsistir en este momento en que yo interpongo la demanda de nulidad o de modificación. Y el afectado tiene opción, como les dije, para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio. Pero la primera de estas acciones se deben transformar en acción de reajuste si este es ofrecido por el demandado al contestar la demanda. Retomemos, puede hacerlo el actor o puede ser el demandado, sujeto activo o sujeto pasivo, vendedor o comprador. Se dirige la acción contra la otra parte. ¿Qué puede pedir? ¿La nulidad o la modificación? Si interpone la nulidad el actor, ¿qué puede hacer el demandado? Puede ofrecer completar esa desproporción de 1 millón a 2 millones y ofrecerle, por ejemplo, la mitad más. Solo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción, el lesionado o sus herederos. Por lo tanto, como podemos apreciar, hay un concepto amplio y un concepto jurídico. Este artículo es un concepto amplio, es el daño en un contrato a título oneroso que deriva del hecho de no recibir el equivalente de lo que se da. Fíjense que estamos hablando de a título oneroso.
eso no significa que haya plata de por medio. Oneroso es cuando hay contraprestación, no necesariamente. Hoy les dije por qué para Vélez era imposible pensar en plantear la nulidad e instituir la lesión, porque dejaríamos de ser responsables de la acción. Sí, bueno, vamos a hacer, total, si corre, corre, total no hay ningún perjuicio, si la otra parte no advierte, no se da cuenta. Por lo tanto, podríamos así enmendar muchísimos errores, y la idea no es eso. Reitero, la idea es la irreversibilidad de los contratos, la idea es la seguridad jurídica, y la idea de tratar de hacer que sean irrevocables los contratos. Hay dos tipos de lesiones, lesión objetiva y lesión subjetiva. Veamos cuáles son cada una de ellas. La de carácter subjetivo corresponde uno de ellos a cada una de las partes del acto. El elemento subjetivo de la víctima, cómo tiene que estar respecto del que le comete el vicio. Tiene que estar en una situación de inferioridad de la víctima, por tres situaciones que son subjetivas. Un estado de necesidad desesperante. Por ejemplo, tengo que operarle a mi hija desesperadamente, necesito el dinero porque puede morir. Entonces la necesidad le lleva a mal vender o hacerlo a un precio totalmente. O le dice, dame lo que quiera, la idea es recuperar el dinero. O debilidad psíquica, que puede ser una persona mayor, o una persona que tenga Alzheimer, o una persona que no tiene el libre albedrío para poder disponer de ello. O derechamente una experiencia. Vamos a suponer una persona que está litigando contra un staff de abogados, que obviamente hay desproporción en la capacidad técnica para poder plantear la nulidad. Esos son elementos subjetivos de la víctima. Ahora vamos a ver cuáles son elementos subjetivos lesionantes. Acá hay una sola, es aprovechar la situación de inferioridad con respecto a la otra parte. En el ejemplo que les damos, por supuesto, un menor con un mayor, por ejemplo, de una persona que no tiene ningún estudio de instrucción respecto de otra. Surge de su situación de necesidad. ¿Y dónde se ve reflejada esta necesidad? Puede ser cuando está en peligro su vida, su integridad física, como le dije, su salud, el honor o sus bienes. La debilidad psíquica es una afectación que, aunque no sea permanente, puede ser una debilidad mental circunstancial, impide a la persona comprender la magnitud o efectos del acto que habrá otorgado. O finalmente la inexperiencia, falta de educación formal o experiencias de vida. No se pide que sean dos profesionales, no se pide que sean dos personas totalmente instruidas, que sean dos abogados, dos escribanos, dos contadores. Se dice de otra manera, cuando la educación entre uno y otro hace que la experiencia de vida sea diferente y una comprenda y la otra no. Por ejemplo, para hacer una compraventa de un bien inmueble o de alquilar, no se necesita ser abogado, no se necesita ir a un abogado, no se necesita ir a un escribano. Pueden hacerse las dos partes porque está en juego el libre albedrío. Ahora bien, ¿qué es el aprovechamiento de la inferioridad de la otra parte? ¿Qué es lo que yo, que le lesioné, quiero aprovechar de la otra parte? A partir de esa inferioridad, una de las partes concurre y saca provecho. Si bien a diferencia de los vicios del consentimiento, del dolo y la violencia, la contraparte del afectado no es quien ha desplegado acciones para engañar o ocasionar, incurre en falta de buena fe. Por eso, el dolo y la violencia son vicios que afectan a la intención y a la libertad, mientras que este particular vicio de la lesión afecta a la buena fe de los contratos. Y finalmente, a raíz de ese aprovechamiento, obtiene que una ventaja patrimonialmente desproporcionada y sin justificación. ¿Quién debe resolver si esa persona ha sufrido esa ventaja patrimonial y la otra persona ha sufrido una desventaja sin disculpa? Dependerá el juez de determinar la existencia en cada caso evidentemente desproporcionada y sin justificación alguna. Es decir, esto no se resuelve entre las partes, sino hay un tercero imparcial, que es el juez, porque se plantea la nulidad de un acto jurídico. Ahora vamos a ver cuál es el elemento subjetivo, ya no del lesionante, sino de la víctima. Un sujeto que atraviesa por un estado anormal que se caracteriza por el estado de necesidad, debilidad o inexperiencia. Cualquiera sea su causa, la debilidad debiendo incluir la debilidad mental, el ebrio consuetudinario, el toxicómano y la prodigalidad.
¿Por qué? Porque son situaciones en que la persona no obra con el libre albedrío y el consentimiento y el discernimiento para poder discernir, comparar, elegir entre lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. Y finalmente el estado de necesidad. ¿Qué es el estado de necesidad? El primero de los estados subjetivos de la víctima, que establece el 332. Normalmente es de carácter económico, aunque nada impide que pueda considerarse que hay necesidad estando en peligro la vida, la salud, el honor y la libertad de las personas. Cuando está en juego la libertad o la salud de la persona, ¿qué no haríamos por conseguir un órgano de una persona para salvar a un hijo? ¿Qué no haríamos para poder conseguir una intervención quirúrgica, una prótesis o en el exterior para hacerse una intervención quirúrgica? Mientras que la debilidad psíquica, antes hablábamos de ligereza, pero era muy difícil comprender y desentrañar qué significaba la ligereza. El avivado, aquella persona que aprovecha del lelo, aquella persona que no entiende, que no comprende, que está totalmente en desnivel. Esta atención ha sido reemplazada por debilidad psíquica. Recuerden entonces, el 954 anterior que nutre al 332 actual, y lo que cambia es la expresión de ligereza por debilidad psíquica. Porque como les dije, la doctrina entendía que la ligereza que hacía mención remitía a la situación de los inhabilitados. Recuerdan que los inhabilitados de 152 bis teníamos. Hoy se deroga ese 152 bis y solamente queda el supuesto de la prodigalidad. Por lo tanto, ahora es más abarcativa. Son aquellos que se encuentran en una situación patológica de debilidad mental. Mientras que la inexperiencia se la define como la falta de conocimiento que se adquiere con el uso de la práctica. Yo puedo comprar una casa, ir a un remate, pero no ser rematador, no ser un comerciante, no ser un contador, no ser un letrado. Pero, por supuesto, conozco de comercio porque me instruyo, porque estudio, pero no por eso debo tener un título universitario. Por supuesto, estamos hablando que son presunciones, hay que probar. El que alega siempre es el que debe probar la situación. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos para invocar? La explotación es la necesidad, la ligereza y la inexperiencia de la víctima y la ventaja patrimonial desproporcionada. Presten atención a las consignas del examen. Si el examen dice enumere cuáles son los requisitos, tienen que poner esto. Si por el contrario dice enumere y desarrolle la necesidad, o los tres tienen, como el nombre le indica, es desarrollar. Como les dije en la primera parcial, uno es explicar, desarrollar, enumerar, desarrolle un cuadro, realice un cuadro sinóptico, etc. O sea, siempre la consigna es a pregunta directa, respuesta directa. Y después tenemos la famosa pregunta de qué actos pueden ser atacados. Porque palabras más, palabras menos, daños más, daños menos, una situación de desventaja también puede darse en el dolo y en otras figuras. Por ejemplo, en la lesión, por ejemplo, en el dolo, en la violencia. Entonces, veamos qué diferencia hay. Acá solamente los actos jurídicos bilaterales y onerosos. Recuerden la definición de actos jurídicos voluntarios lícitos que tienen por fin inmediato establecer relaciones jurídicas de las partes. Acá estamos bilaterales y recuerdo que en la bilateral no siempre estamos hablando de dos personas. Es bilateral, por ejemplo, un sujeto, una persona humana con otra humana, una humana con una jurídica, dos jurídicas, o pueden ser varios actores y varios demandados. Y onerosidad, no olviden que la onerosidad no siempre está demostrado por un dinero, sino que la onerosidad es cuando hay contraprestaciones entre uno y otro. Por lo tanto, eso me da cuenta que no es admisible en contratos en contratos gratuitos. Acuérdense que podía haber la sesión ordinaria. La sesión puede ser a título oneroso, puede ser a título gratuito, la donación, el testamento, todos esos son actos jurídicos unilaterales. ¿Cómo se prueba esto? Por cualquier medio de prueba. ¿Quién debe probar? El actor. Siempre el que inicia la acción es el que debe probar. El lesionado o su heredero, porque puede ser que ya haya fallecido. Tiene entonces virtualidad de las pruebas dinámicas. Ya enseñamos oportunos que son las pruebas dinámicas. Es decir, el juez no solamente valora la de la parte actora y en la parte demandada,
sino las pruebas dinámicas significa que debe ponderar quién se encuentra en mejores condiciones que otro. Forma que le corresponda al actor. El juez advierte que el demandado tiene alguna prueba que puede ofrecer para el esclarecimiento, puede decirle, usted debe probar con tal o cual prueba. Entonces, la prueba tiene dos elementos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. ¿Cuál es el elemento objetivo? Es señalar, establece que ante una notable desproporción se presume que hay existencia de la explotación, pero no es necesario que esté al alcance dimensión matemática, no es 50%, 60%, 70%. No habla de números, no habla de cálculo, no habla de porcentual. Dice notable desproporción y la existencia que explote a la otra parte. Y cómo se ponderan las circunstancias del caso y los factores subjetivos de la vida. El elemento subjetivo, el actor lesionado, sus herederos, es quien debe probar que hay desproporción entre las prestaciones y un estado de inferioridad. Por ejemplo, decir, yo contraté con una empleada doméstica, yo contraté con un obrero sin instrucción, yo contraté con una persona que no tenía estudio, yo tengo un staff de abogados. Y es suficiente que se pruebe uno solo, no las tres cosas. O que está en estado de necesidad, o de la diásica o de la NP. A veces se puede dar las tres cosas en forma conjunta. Muy bien. ¿Cuál es la lesión en la figura? Entonces, como regla excepcional. Porque los contratos están hechos para ser suscriptos, cumplidos y de buena fe. Entonces se debe probar que ha habido mala fe. La regla es que los contratos se hacen para ser cumplidos porque si la desproporción es evidente, no se exige. Con solo mostrar de que una casa en esa zona cuesta 2 millones y que se vendió 1, está demostrado. La lesión. ¿Qué puede intentar la víctima? Puede, ya les dijimos ya al inicio, puede tanto pedir la nulidad como la modificación. La nulidad siempre y cuando pueda ofrecer un equitativo. Sí es cierto, pero yo no quiero, o yo quiero quedarme con la casa. Es cierto que se aprovechó de mí, pero yo quiero quedarme en la casa. La idea no es rescindir el contrato. Entonces, ¿qué puedo ofrecer? Dice, bueno, era 1 millón y correspondía a 2 millones, bueno, te pago 1.200.000, 1.500.000, etc. Mientras que el reajuste, en cambio, solicita el reajuste, el demandado no puede oponer la nulidad porque él no es titular de la acción. Recuerden, o la nulidad o la modificación. La nulidad es el que plantea la acción, que es el actor que le corre en traslado al demandado. Pero por el contrario, si es reajuste, el demandado no puede oponer la nulidad porque él no es titular de la acción. No es titular de la acción. ¿Quiénes están legitimados para intentar la acción? Solo puede ser ejercida por la víctima o por su heredero. No se transmite por acto entre vivos. Es decir, que yo no puedo ser, bueno, yo vendo mi casa o dono mi casa, o le digo a mi hijo que ni se pegue. Solamente pueden hacerlo si el titular de la acción, el lesionado, la víctima, el que se vio perjudicado, fallece. ¿Se puede renunciar a esta acción? En nuestro derecho no es viable la renuncia coetáneamente con el acto. Si suscribimos el acto, no, pues a la vez vamos a plantear la nulidad. ¿Se puede renunciar posteriormente? Sí, mediante la confirmación. ¿Cómo puede ser la confirmación? Expresa o tácita. Y es por tanto confirmar. Esto me voy a detener un ratito acá, porque es una de las preguntas seguras de examen. ¿Qué es la confirmación? Usted tiene que responder, es un acto jurídico unilateral, que consiste en que, como la palabra le indica, confirmar, aseverar, o expresa o tácitamente el vicio que adolecía el acto jurídico ha desaparecido. Esto vamos a ver en la bolilla 15. Y una vez más, ¿qué efectos produce la lesión o la nulidad o el reajuste? Trata de colocar entonces a las partes en la situación que estaban antes de la celebración. Señor juez, esto valía 2 millones, me compró a 1 millón. Antes yo vivía en esta casa y tenía todo ese confort para mis hijos y todo lo demás. Ahora, con esa venta que se aprovechó de mi situación, hace que yo me encuentre, por ejemplo, en un estado de indigente. Como pueden apreciar, esta es una bolilla sumamente fácil. Y lo que permite es que el alumno tiene que ponderar y visualizar qué diferencia hay entre un vicio de la voluntad y un vicio propio de los actos. Mientras que los vicios de la voluntad afectan a 2 elementos internos,
que es la intención y la libertad, la lesión, la simulación y el fraude afecta a la buena fe de los contratos. Acá, Mónica Arias, estoy viendo que levantaste las manos. ¿Qué decís, Mónica? Buenas tardes, profe. Le Hola, quería Mónica. preguntar, ¿hay un tiempo determinado para que uno presente la demanda? Sí, gracias, Mónica. Eso vamos a ver más adelante, pero ya te digo, antes era 5 años y es un plazo demasiado prolongado, porque vos ya tenés en la casa, ya construiste, resulta que se puso señalización, se pavimentó, se puso iluminación, vos ampliaste tu casa, pusiste en fiesta y después te vienen a plantear la nulidad. Vos que estás haciendo un contrato para conservar el acto, no para que se anule. ¿Cómo se soluciona la reforma? Reduce en vez de 5 años o 2 años. Quiere decir que es exactamente igual que lo que les habrá explicado Carolina en los vicios de la voluntad. El error, la ignorancia, el dolo, la violencia, la simulación y la lesión, todo prescribe a los 2 años. ¿Cómo se empieza a computar los 2 años? Gracias, Mónica, por tu observación. ¿Cómo se empieza a computar? A partir de que yo les reclamo. Mira, yo vengo a plantear la nulidad, te llamo y te digo, voy a plantear la nulidad porque vos hiciste una disproporción tremenda y aprovechaste que mi hijo estaba gravísimo y yo necesitaba y malvendí. Entonces, a partir de ahí del reclamo, empieza a computarse los 4 días. Bueno, muy bien, vamos a avanzar un poquito. Ahora vamos a dar otro vicio, el vicio de la simulación. Acá ya nos vamos a encontrar con una bolilla más ampliada. Esta también lo trabajó el Dalmacio Belezarfield y se incorpora con distintas acepciones. Cuando nosotros decimos, Mónica, apaga tu manito, acá ya, pues ya te contesto tu pregunta. En suma, la simulación proviene de una palabra engaño. Y si ustedes recuerdan los vicios de la voluntad, siempre estábamos hablando del dolo, ¿se acuerdan? Es todo artificio, astucia, maquinación, tendiente a inducir a otra persona que realice un acto que de haberlo conocido o no hubiera realizado o hubiera realizado en otras condiciones. Entonces, la finalidad es demostrar el engaño. Es un vicio exclusivo de los actos jurídicos y su característica es la de viciar la buena fe de terceros. ¿Cómo? Simulando. ¿Cómo? Ocultando la verdad. El código nos da una definición de general, descriptivo, meramente enunciativo. Quiere decir que no es taxativo, sino que puede haber otros supuestos de simulación. Lo que hace el código en el artículo 333 es enumerar. Antes estaba en el 855. Vamos a ver cuáles son los supuestos. Cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. Después vamos a ver, en vez se encubre una venta y resulta que es una donación. Cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras. Dice haber entregado antes de ahora la posesión. Dice haber entregado antes de ahora la suma de $1 millón y realmente no son sinceras. O fechas que no son verdaderas. Dice haber entregado la posesión ayer. Dice haberle vendido, dice haberle donado, pero en realidad las fechas no son verdaderas. Cláusulas que no son ciertas o fechas que no son verdaderas. O, cuarto supuesto, cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas intermedias. El típico caso de los testaferros. Si yo quiero comprar un terreno al lado de mi casa, que se presume, ¿a quién le va a querer vender el vecino? Porque sabe que yo voy a pagar cualquier precio porque quiero ampliar mi propiedad o porque quiero traerla a mi madre a vivir conmigo o muchísimas situaciones. 4. Cuando se cubre la naturaleza del acto, cuando las cláusulas no son ciertas, las fechas no son verdaderas o cuando se cubre para terceras personas. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones? Preguntas seguras de examen. ¿Cuáles son las condiciones calificantes para que se dé el vicio de la lesión? Recuerden el concepto de vicio. El concepto de vicio es todo defecto, falla, imperfecciones que adolece un acto. Que a raíz de ese vicio podría generar algún beneficio y entonces incurre la otra persona con la posibilidad que la ley le atribuye la posibilidad que pueda plantear la nulidad del acto. En la próxima bolilla vamos a ver qué es lo que es la nulidad. Entonces, ¿qué tiene que haber? Una contradicción interna entre la interna y la declarada. Dije venta, pero resulta que en mi intención estaba que era una donación. Yo oculté la verdad.
Yo oculté las cláusulas, tan sincera. Yo oculté que le pagaba y realmente no hubo pago. Por lo tanto, tiene que haber anteriormente un acuerdo entre el vendedor y el comprador, el donante y el donatario, un acuerdo encubierto. Por eso que hablamos de simulación. Y finalmente el ánimo de engañar. Siempre tiene que haber el ánimo de engañar. Si no hay daño, no genera responsabilidad. Porque muchas veces yo les dije, el presupuesto de la responsabilidad es el daño. Ahora bien, si bien se materializa mediante el otorgamiento de un acto jurídico orientado a engañar a terceros, no es prohibida la ley. O sea, podemos estar en presencia de una nulidad lícita y de una nulidad ilícita. Si no causa perjuicio, yo simulo vender todos mis bienes porque mi hijo se cree que yo tengo dinero, que siempre lo voy a mantener, y entonces yo, con el ánimo de no perjudicarle y que estudie, que sea alguien el día de mañana en la vida, simulo que vendo todos mis bienes. Pero cuidado, que si es una simulación ilícita, puede haber una ilícita. ¿Cuántos cónyuges entre sí cometen ese vicio? Incluso puede haber un fraude. Simulan vender para que llegado el momento, ante un concurso, una quiebra, un divorcio, la otra parte pueda morir. Munirse de eso para poder recuperar su parte. Hay fraude entre los cónyuges, como veremos más adelante. Entonces, cuando es lícita la simulación, cuando no persigue una finalidad ilícita, mucho menos si no perjudica a tercero. Si perjudica a tercero, obviamente es ilícito. ¿Qué importancia tiene esto? Discernir si una simulación es lícita es trascendente, pues las partes solo pueden demandarse recíprocamente por la nulidad del acto aparente si la simulación es ilícita. Si es ilícita, si es lícita, el acto es plenamente eficaz. ¿Por qué? Porque yo me voy a decir, señor juez, no planta la nulidad, porque el donatario o el comprador estaba sabiendo que había una simulación. No puedo plantearle a ese señor juez. No puedo ir contra mis propios actos. Entonces, solamente está legitimado en la ilícita. La lícita solamente pueden intentar las partes. ¿Cuál es el objeto de la simulación? Una vez más, engañar. ¿A quién? La buena fe. Tiene que haber un contrato y tiene que ser bilateral y tiene que ser oneroso. Eso se denomina la causa simulada. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los elementos de la voluntad? Teníamos que hablar del discernimiento, la intención y la libertad y la debida exteriorización de un acto jurídico. Entonces, cuando afecta la causa, estamos en la posibilidad de iniciar un acto jurídico. ¿Puede ser simulado? Puede ser. ¿Cuáles serían como excepción los actos jurídicos bilaterales que no pueden ser susceptibles de anularse? Los actos del derecho público, que lo van a estudiar ustedes en derecho administrativo. La simulación procesal, que lo van a estudiar cuando es derecho procesal, cuando se pueden engañar entre las partes en un proceso. Y en el matrimonio, porque está en juego el orden público, la moral o la buena. Es decir, no puede decir, sí, yo no soy casado, yo soy libre, soy soltero y puedo contraer matrimonio. Y que realmente esa persona tenía un anterior matrimonio y estamos en presencia de una vida. Pregunta segura de examen. ¿Cómo se clasifica la simulación? Según la naturaleza y según el fin. Pregunta segura de examen. Hagan el cuadro. Si se les pide desarrolle, como el nombre lo indica, es desarrollar. ¿Cómo puede ser según la naturaleza absoluta o relativa? Todo el acto nada tiene de real o alguna de las cláusulas. De las 10 cláusulas, 5 no son ciertas. Y según el fin, ya apliqué, puede ser lícita o ilícita. ¿Cuál únicamente podían interponer los terceros? La ilícita. Porque la lícita, ellos no tienen ningún perjuicio. Vamos a aplicar un poquito más. La simulación absoluta es aquella que el acto no oculta un acto real. Por el contrario, cuando la simulación relativa es cuando debajo del acto ostensivo existe otro acto. Entonces, yo simulé venderte el acto, pero en realidad no. Yo estaba poniendo un contradocumento, simulando que te vendía. Y yo me voy a Europa por 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, y cuando vengo te reclamo. Y te digo, Mónica, devolverme porque yo te la volví.
y yo simulé que te iba a dar. Yo decimos, no le conozco, doctora, ¿quién es usted? Y niego que hubo una relación jurídica. A partir de ahí se empieza a computar los 2 años, desde que yo reclamé y que se me negó. Muy bien, vamos a ver otro supuesto. El primer caso que dispone la norma se da cuando encubre el carácter, ya dijimos, la naturaleza de un acto. Compra-venta por donación, ya le expliqué. Otro caso cuando las cláusulas no son sinceras y otro cuando las fechas no son verdaderas. Pueden haber 2 supuestos de la fecha, cuando ponen fecha antedatada o postdatada, y no a partir de cuando se celebra el acto jurídico. Y el último caso ya le expliqué, que es el caso del testaferro, cuando yo no voy a venderle a mi vecino porque estoy sabiendo que ese vecino me va a pagar y me va a pedir cualquier precio. Entonces, yo lo que quiero es un mayor precio. Entonces, lo que acuda a una tercera persona, che, comprame ese terreno vos, yo te doy el dinero, pero hacemos un contradocumento que después vos me vas a devolver la casa. ¿Por qué? Porque vos podés pelear el precio. Mientras que si yo hago, a mí no me puede reconocer nada y no me quiere vender. O tenés un vecino que te odia, que no te quiere, un vecino que no hace más que causarte problemas y sabe que vos a la larga le vas a pedir para que te venda. Sabe que vos querés construir una pileta de natación, sabe que tenés más hijos, querés ampliar la casa. Entonces te pide un precio realmente alto, sabiendo que tarde o temprano tu mejor comprador va a ser tu vecino. Muy bien. Y contrariamente, cuando es ilícita, cuando va contra la ley o perjudica a terceros. Muy bien. Ahora vamos, ¿cuáles pueden ser las posibilidades a los casos más frecuentes de simulación ilícita? Fíjense, casos más frecuentes de licitación ilícita, pero que se constituyen un fraude. Fraude al fisco. ¿Cuántas veces ponemos un precio, pero hacemos figurar otro? Porque los impuestos son tan altos que al final estás queriendo perjudicar al fisco. O acreedores, o el cónyuge, como les dije recién, o los herederos forzosos para perjudicar su legítimo. Bueno, eso es más de lo mismo. La acción. Entonces sabemos los requisitos, sabemos el fundamento, sabemos el concepto, sabemos cuántas clases de simulación hay, según la naturaleza, puede ser lícita o ilícita, y según el fin, puede ser, puede ser absoluta o relativa, y según el fin puede ser lícito o ilícito. Vamos al proceso. Se inicia el proceso. La persona perjudicada inicia la acción judicial. Si el vendedor le perjudicó al comprador, ¿quién va a iniciar la acción? Eran así comprador y vendedor, y se da vuelta, y el que era el comprador se constituye en el titular de la acción. Él es el que va a iniciar la acción. Por eso se llama, hay que hacerlo valer mediante un procedimiento ordinario en el juez civil de primera instancia por vía de acción. Señor juez, vengo a plantearle una acción de simulación. Pero ¿qué puede hacer el demandado? Puede plantear la excepción. Si el otro le pidió la nulidad, el otro que puede ofrecer el reajuste. Entonces, ¿quién está legitimado? Las partes o los terceros. Vamos a ver ahora cómo probar. Se prueba por el contradocumento, pero muchas veces no firmamos el contradocumento. Puede prescindirse, pero hay que establecer cuáles son las razones. Si yo hice un acto jurídico con mi consuegro, con mi hijo, con mi hermano o con un íntimo amigo, yo no me animo a pedirle, che, firmame un contradocumento, porque estoy dudando de la confianza de la otra persona. Encima que te estoy por salvar, encima que te estoy por solucionar el problema que te iban a embargar la casa, encima vos me pedís un contradocumento. Entonces, debería siempre firmarse el contradocumento, pero no siempre ocurre. Vamos a ver ahora, bueno, ya le dije quién puede hacerlo por vía de acción y por vía de excepción. ¿Cómo pueden ser los caracteres de la acción? Declarativa universal o indivisible o erga omnes. Bueno, ¿qué es el contradocumento? Pregunta segura, examen. ¿Qué es el contradocumento? Cuando se otorga un acto simulado, es común que las partes declaren la realidad subyacente en otro instrumento, al que se denomina contradocumento. Por ello, generalmente, la prueba de la simulación se hace a través de ese contradocumento. Lo primero que el abogado te va a decir es, bueno, vamos a plantear la nulidad, pero firmaste un contradocumento. A ver qué dice el contradocumento, bajo qué forma instrumental hay que hacerlo. Y
Hay que hacerlo con instrumento público si el acto jurídico se hizo por escritura pública. Si se hizo por instrumento privado, el contradocumento debe hacerse de la misma manera que se hizo el acto jurídico. Estamos en presencia de dos actos jurídicos. El acto jurídico aparente, el que se ve, y el acto jurídico real, el ostensible, el que está oculto. Entonces, señor juez, vengo a plantear la nulidad del acto jurídico y que este que estaba oculto renazca a la luz. ¿Cuáles son los requisitos del contradocumento? Preguntas seguras de examen. Son varios. Primero, debe ser otorgado por las partes del negocio o el beneficiario de la simulación. Debe referirse fatalmente al acto simulado. Entonces yo tengo que decir, en la ciudad de Corrientes, capital de la provincia, el mismo nombre, República Argentina, a los 5 días del mes de junio, tal fecha, tal fecha, tal fecha, tal, entre fulano y mengano, hicimos un acto jurídico de compraventa y simulamos. Entonces el contradocumento tiene que referirse a este acto, no puede ser a otro. Solamente puede plantearse la nulidad de ese acto jurídico. Y tener simultaneidad con el acto. Si bien por lo general el acto simulado y el contradocumento se tienen en la misma fecha, no existe obstáculo para que se firme con posterioridad. Lo ideal es que se haga al mismo tiempo, pero no es obligatorio. Yo puedo hacerlo hoy eso y dentro de 10 días, 20 días, un mes, puedo firmar el contradocumento. Pero tengo también que tener la seguridad de que después de un mes, a ver si la otra parte me firma. Entonces, en lo posible hay que hacerlo. Bueno. ¿Cuáles podrían ser entonces las causas justificativas en las cuales yo no puedo presentar el contradocumento? Obviamente, si no se firmó el contradocumento. Yo hice con mi padre, yo hice con mi hermano, con mi prima, con mi novio, con mi suegro. Encima había dudar que me está dando la plata para comprar. Entonces, señor juez, sé que hay que firmar, que hay que presentar el contradocumento, pero no hice, no firmé. O se pudo haber perdido, se pudo haber humedecido, o guardé en el banco y quebró el banco. Así que pueden haber muchísimas circunstancias en las cuales no se puede aprobar. Ejemplo, material. Si se perdió o se destruyó. Si se rompió, si se quemó, aunque quiera, no puedo operar con ese medio de prueba. Pero eso no releva que se pueda aprobar por cualquier medio de prueba. Testimoniales, puede ser por una carta, por un video, por una filmación, por WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Y personal, como les dije, es la imposibilidad moral. Nosotros habíamos dicho que pueden hacerlo tanto la parte de la víctima como también pueden hacerlo los herederos. Obviamente tiene que morir la persona para que los herederos se sustituyan en la persona del padre, del abuelo, del fallecido, para que ellos puedan iniciar. Señor juez, yo soy el hijo de Juan Pérez, y Juan Pérez cometió ese acto jurídico. Y fue perjudicado porque Ramiro Pedroso, por ejemplo, le cometió un vicio. Entonces, yo, juez, tengo que recibir esa denuncia y tengo que declarar que esa persona es el sucesor. ¿Cómo tengo que demostrar? Por ejemplo, con la declaratoria de heredero, o con la libreta de familia, o con la partida de nacimiento, etcétera, etcétera, porque se posicionan en el mismo lugar. Bueno, ya dijimos que al igual que la lesión, puede ser por cualquier medio de prueba, pero también puede ser por las pruebas dinámicas. ¿Quién le corresponde demostrar? El actor, pero nada implica que la otra parte también pueda plantear. Bueno, ¿qué pasa si no hay fidedigno las pruebas? ¿Qué pasa que no podemos probarla? Tengo que tratar de encaminar una prueba para que son las razones que no es posible. Señor juez, es mi pariente, es mi amigo, yo no estuve en el país. Mandé una carta documento para que mi amigo, mi primo, me represente en el acto. Pero en caso de duda, no es categórica contundente, no procederá la nulidad del acto somático. ¿Pueden las partes iniciar la acción? Claro que sí. ¿Pueden los terceros iniciar la acción? Claro que sí. Pero eso, los terceros cuyos derechos e intereses legítimos son afectados por el acto simulado, pueden demandar su nulidad. Pueden acreditar la simulación por cualquier medio de prueba. Seguro de que el tercero no tiene el contradocumento. Seguramente. Porque no va a decir, encima
que te estoy dando la plata encima, te voy a demostrar el contradocumento. El contradocumento generalmente son. ¿Quién tiene la legitimación de plantear la nulidad? Quien es ajeno al acto simulado, pero sufre alguna de las maneras. Reitero, puede sufrir la parte o puede sufrir un tercero. Pero ¿cómo se prueba tercero? Ya dijimos, por cualquier medio de prueba, incluso por las presunciones legales de hecho. Por ejemplo, la confesional, testimonial, instrumental, presunciones, etcétera, etcétera. Cualquiera de los modos procesales que establece el Código de Procedimiento. Ahora, si en caso de duda, la acción debe ser rechazada. ¿Por qué? Porque en caso de duda siempre hay que estar por la validez del contrato. Porque si no, reitero, todo estaríamos planteando la nulidad de los actos jurídicos. Y no habría seguridad jurídica. Palabra clave, seguridad jurídica. Bueno, ¿qué efectos tiene entre terceros? Recuerden la palabra efecto. ¿Qué significan efectos? Significa consecuencia. ¿Qué significa consecuencia? Los efectos disvaliosos de una, que genera responsabilidad. La regla es lo que le dije recién. El primer efecto es que se anula el acto. Pero el código considera la simulación como un vicio que acarrea la nulidad del acto jurídico aparente. ¿Cuál es el objetivo de la acción de simulación? Pregunta de examen. Objetivo, efecto. Si se plantea la nulidad, acuérdense, no tiene nada de real, es lograr que los bienes vuelvan al enajenado. Entonces, yo vendedora, me dirijo a la acción contra el comprador y planteo la nulidad. Si el juez me hace el lugar de la nulidad, vuelva a la casa nuevamente a mi efecto. Pero eso es respecto a las partes. ¿Cuál es el efecto respecto al tercero? El deber de indemnizar. Mediante un acto simulado, una parte transfiere a la otra determinados bienes. Mientras se mantuvo esa simulación ficticia, los acreedores de quien figuraba como propietario de esos bienes los ejecutaron judicialmente de buena fe por deudas contraídas por quien en el acto consideraba como dueño. A veces una persona o un tercero compra una propiedad, en la seguridad creía que era de Juan Pérez y resulta que no lo era. ¿Qué efecto tiene eso? No puede ser objeto a dichos acreedores porque son posteriores. Todos los acreedores anteriores pueden hacerlo valer. Los posteriores no. Una vez más, la solución se sustenta en el principio de seguridad jurídica y de buena fe. Bueno, vamos ahora. Habíamos dicho en la lección que eran contratos onerosos y bilaterales. Por lo tanto, los gratuitos no era posible. Veamos acá qué pasa en la simulación. Si el subadquirente, yo le vendo a Mónica y Mónica le vende a Carolina. Esa Carolina respecto de mí es un tercero, por quien en principio no debería responder. ¿Qué pasa si este subadquirente hubiese contratado de buena fe, pero a título gratuito, con el deudor? Solo estará obligado a responder en la medida se hubiera enriquecido. Si no, no, si no, es plenamente válido. ¿Qué efectos tienen? Con la declaración del acto simulado expresado tácitamente, la diferencia esencial con la acción revocatoria es la inoponibilidad. Acá en el fraude, ¿cuál es la acción? Acción de nulidad, por dicho de simulación. En cambio, el fraude es la acción revocatoria. Son dos vías distintos y requisitos distintos que como ahora vamos a explicar. Efecto respecto de los demás acreedores de las partes del acto simulado. No estaba esto contemplado en el Código de Vélez. El Código de Vélez solamente era entre las partes y respecto a terceros. Acá con respecto a los demás acreedores de las partes del acto simulado, de las partes, o sea, de los dos. El Código Civil asume una hipótesis que no estaba contemplada en el Código de Vélez. ¿Cuál es que los acreedores del adquirente simulado hayan ejecutado ese bien adquirido simulado? Aquí ha ejecutado quiere decir que se hayan vendido. En caso de la simulación no puede hacerse valer frente a los acreedores de buena fe. Si yo soy de buena fe, no señor, yo no sé si hubo entre ustedes un acto jurídico. Yo no sé si hubo nulidad y no puedo saber porque yo soy de buena fe, no provoqué ni un daño y no perjudico a la ley. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué efectos, qué consecuencias produce respecto de otro subadquirente? Todos los de la cadena de transmisiones para tratar de recuperar el bien
para el patrimonio. Han recibido a título gratuito, son 7. O sea, tiene que ser a título oneroso. Y lo que hoy me preguntaba, creo que era Mónica, me preocupaba, ¿hasta cuándo se puede iniciar la acción? La prescripción, antes con el Código ABL, uno decía que era prescriptible, otro imprescriptible, otros 5 años, 2 años, 10 años, quinquenal. Para eso la reforma unifica todo. Todos prescriben al mismo tiempo, a los 2 años. Ahora, ¿desde cuándo se empieza a computar los 2 años? Desde que es requerida, como les dije, me fui a Europa y vine y te reclama, pasó 5 años, puedo hacer. Desde que se reclama, se empieza a computar. Y respecto de lo tercero, de que conoció el vicio o pudo conocer. La sentencia, ¿qué va a decir la sentencia? La acción de simulación está enderezada a demostrar la nulidad del acto aparente para que la realidad oculta produzca todos sus efectos. Recuerda, teníamos 2 actos jurídicos, el aparente, el que se ve, el ostensible, el que todos conocen, y el oculto, y que la única manera para poder resolverlo es con el contradocumento. ¿Qué iniciamos? La acción de nulidad o la acción de simulación por indemnización. Por lo tanto, el objetivo va a ser que florezca a la realidad oculta. De esa manera estaríamos emprendiendo la seguridad jurídica. Bueno, mis estimados alumnos, vamos a hacer un impasse de 10 minutos y a los 10 minutos vamos a volver y vamos a ver el vicio del fraude y después el vicio y después la ineficacia de los actos jurídicos. Nos encontramos en 10 minutos, son 4:10, 4:20 estamos nuevamente presentes. Hola, doctora.
¿Me escuchan? Sí, profesora. Bueno, retomamos la clase, ahora vamos a dar vicios propios de los actos jurídicos. Otro de los vicios es el fraude. El fraude es un acto jurídico, resulta necesario previamente comprender que es un acto jurídico, o sea, vamos a repasar para después desentrañar cuáles son los vicios que le pueden afectar al acto jurídico. Es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de las relaciones o situaciones jurídicas. En el anterior artículo hablábamos, los actos jurídicos son los actos voluntarios lícitos que tienen por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, conservar, transmitir y aniquilar derechos. Hoy en día tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción, e incorpora relaciones e situaciones jurídicas. Por tanto, un acto jurídico es eficaz cuando es apto para producir sus efectos normales. ¿Qué significan efectos normales? Los queridos por los celebrantes en el momento de la celebración. Hasta recién hemos hablado las dos posibilidades, la nulidad, y ahora vamos a incorporar otro efecto, otra consecuencia, que es la inoponibilidad. En los vicios, error, dolo, violencia, simulación y lesión, hablamos de nulidad o reajuste, este último. Mientras que en el fraude hablamos de inoponibilidad. ¿Por qué? Porque el acto jurídico es válido entre las partes y es oponible a terceros. ¿A qué terceros? A los llamados por la ley, y vamos a ver que son algunas determinadas personas. Muy bien. ¿Cómo se clasifica el fraude? El fraude a la ley o al Estado. ¿Se acuerdan que dijimos hoy, por ejemplo, al fisco? Y el fraude a los acreedores. ¿Cuál de ellos vamos a estudiar ahora nosotros? El fraude a la ley. Son negocios aparentemente lícitos. Fíjense, acto jurídico voluntario lícito. Entonces tenemos que partir del presupuesto que el acto es lícito, por realizarse al amparo de una determinada ley, pero ocultamente persigue la obtención de un resultado análogo o equivalente al prohibido por otra norma imperativa. Por lo tanto, hay dos tipos de normas, ley de cobertura y ley imperativa defraudada. Acá Milagros le hizo unas imágenes muy lindas y muy gráficas para demostrar los distintos tipos de fraude a la ley. La típica es la evasión fiscal. Evasión fiscal de impuestos por personas físicas o jurídicas incumpliendo la legislación. Y puso como ejemplo a los jugadores de fútbol más renombrados. También tenemos fraude electoral, es la alteración del procedimiento y del resultado electoral. Y vaya que en eso lamentable y dolorosamente nuestro país lleva a la vanguardia. También está el punto de vista bancario, bursátil o estafa, que son promovidos por los bancos o entidades financieras. Y como les dije hoy, por testaferro. La imagen de una persona que está ocultando su dinero en una isla o un paraíso. Como podrán saber de muchas personas que así lo tienen. En el ámbito laboral también puede existir el fraude. Un trabajador tiene varios contratos temporalmente seguidos. En realidad se trata de un contrato indefinido, pero el empleador busca evitar la indemnización por despido. Entonces le contrata por 3 meses, después por 3 meses, después 3 meses para evitar la permanencia y evitar tener que pagar indemnización si los despide. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? El acto jurídico en fraude a la ley adolece de invalidez absoluta, porque está en contra de la ley. Es nulo, sin importar si con él se causó un daño. Recuerden, antes teníamos dos elementos. Teníamos, era absoluta, porque iba contra la ley o perjudica a un tercero, genera daño. Acá solamente estamos hablando si hay un fraude a la ley, aunque no se haya causado daño, genera la nulidad absoluta. El acto jurídico celebrado en fraude a los acreedores para ser declarado ineficaz y acción pauliana es necesario que haya causado perjuicio al acreedor accionario. Fraude. ¿Cuál es la ubicación metodológica? En el 338. ¿Qué dice el 338? Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoperatividad. Una vez más, puede, no es obligación. Puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude a sus derechos y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con lo que hubiese podido mejorar o evitar empeorar su estado de fortuna.
Cuando una persona está a punto de caer en concurso o una quiebra, o como les dije, está a punto de separarse o de divorciarse, y elude la acción de sus acreedores y utiliza el vicio del fraude para poder evitar tener que plantear la nulidad del acto, la inoponibilidad del acto jurídico. O rechaza una herencia o rechaza una donación porque de esa manera tenía que haber mejorado. Debía aceptar porque de esa manera podía pagar a sus acreedores. ¿Cómo se llama esta acción? Acción revocatoria o pauliana, porque viene del pretor Paulus. La acción revocatoria es una acción judicial que se debe interponer ante un juez de primera instancia en lo civil con un procedimiento ordinario. ¿Cómo se llama? Acción revocatoria o pauliana. ¿Y en qué consiste? En que el juez no declare la nulidad. Señor juez, ¿vengo a plantear la nulidad? No. Señor juez, vengo a plantear la declaración de inoponibilidad a determinados acreedores. ¿Por qué? Porque los actos celebrados por su deudor los defraudó, sustrayendo de su patrimonio, rechazando o renunciando a beneficios económicos. Ganó una rifa, una determinada suma de dinero, o jugó en un juego de azar, o en los 8 calones, o un montón de cosas, y ganó el premio, rechaza el premio, y con esa manera está perjudicando a sus acreedores. Porque si ese dinero o un bien se hubiera incorporado al patrimonio, acuérdense que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Por lo tanto, no está avisado de nulidad, sino solamente es inoponible a los acreedores. ¿A qué acreedores? Solamente a los acreedores que hubieran interpuesto la acción. Si tenía 10 acreedores y solamente 5 interpusieron la acción, ese beneficio solamente pueden tener los 5 que plantearon la acción. Y a diferencia de los otros vicios que prescribían los años, este prescribe al año. Vamos a ver, como decía antes y como dice ahora. ¿Para qué se inicia esta acción? ¿Por qué el derecho objetivo le otorga al acreedor esta acción? Para reconstruir el patrimonio de quién, del deudor. Porque de esa manera le ocultó su patrimonio, o de esa manera rechazó aumentar su patrimonio. Y el fundamento, ya dije recién, que es la prenda común de los acreedores. La experiencia nos está demostrando que el deudor en dificultad económica muchas veces intenta, por actos desesperados, obtener fondos y evitar la acción de sus acreedores. ¿Y el deudor qué hace entonces? Enajena sus bienes. Como les dije hoy, simula vender los bienes. ¿Para qué? Que cuando lleguen se encuentren que no tienen bienes para responder a una deuda. O impide el ingreso de bienes, como recién les dije, en el caso de un beneficio patrimonial. Se legitima al acreedor para accionar en orden a la declaración de inoponibilidad. La ley supone el deudor ha querido defraudar a su acreedor. Es una presunción legal y hay que demostrar lo contrario. Reacciona mediante acciones pertinentes para que el fraude no triunfe. Ahora, ¿cuántas clases de acreedores hay y quiénes de entre estos pueden iniciar la acción? La ley no distingue entre los diversos tipos de acreedores. Los hay privilegiados y los munidos de una garantía real. Y los hay los comunes o quirografarios. ¿Cuál de todos estos es el que puede intentar la acción? Los comunes o quirografarios en principio. ¿Se acuerdan cuando vimos la clasificación de los derechos subjetivos? Dijimos que podían ser reales, personales o intelectuales. Bueno, acá estamos hablando de los reales, sobre cosa propia o sobre cosa ajena. La hipoteca, la prenda o la anticresis. La legitimación debe ser reconocida a todo aquel que tenga una expectativa patrimonial para hacer valer el patrimonio del deudor. Yo no quiero que ese patrimonio se diluya, se pierda, porque si no, ¿cómo voy a hacer? Por eso se ponen muchas veces, medidas cautelares para evitar que él perjudique, para evitar, por ejemplo, el embargo, la hipoteca, por ejemplo, puede ser la inhibición general de bienes, puede ser la intervención, etcétera, etcétera. Por ello está legitimado los acreedores condicionales y a plazo, siempre que el crédito tenga causa anterior. Bueno, eso no le vamos a preguntar. Eso se llama derecho. ¿Qué actos susceptibles pueden ser impugnados? Recuerden, el otro teníamos los de buena fe, o teníamos aquellos que habían provocado con ese vicio un daño.
y tenía que ser un acto jurídico lícito, pero tenía que ser un acto jurídico bilateral y oneroso. Veamos el caso, en la simulación podría ser gratuito. Veamos acá en el fraude. Primero, deben ser negocios jurídicos, o sea, actos jurídicos. Deben ser válidos, no que tenga algún insuficiente. Deben ser positivos de actuación, no de omisión, no de negación. Puede ser enajenación que impiden el mejoramiento del patrimonio o referirse a derechos o intereses patrimoniales. Puede tratarse de derechos perfectos o no y deben causar un perjuicio. Recuerdan que en el otro vicio de la simulación, cause o no un perjuicio, lo mismo la ley la habilita. Acá no tiene que haber un perjuicio que, como el nombre lo indica, le perjudique a él. Eso es pregunta examen. ¿Por qué deben ser negocios jurídicos? A diferencia de los simples hechos jurídicos, que no producen ninguna consecuencia jurídica. Deben ser válidos, porque si el negocio es nulo, cae por consecuencia. Deben ser negocios positivos, por regla general, las conductas omisivas no generan la posibilidad de ejercicio de la acción de la ley. Deben ser de enajenación o que impidan el patrimonio, la insolvencia del patrimonio. Pueden tratarse de derechos perfectos o no. Naturalmente quedan comprendidos en la categoría de negocio fraudulento todos aquellos que importen enajenación de derechos patrimoniales perfectos. Ejemplo, la venta de una casa cuyo dominio estaba incorporado al patrimonio del deudor. Y finalmente, eso da lugar a la responsabilidad, deben causar un perjuicio. Debe tratarse de actos de enajenación que empobrezcan el patrimonio, o de actos, un momentito por favor, Raúl. Deben causar un perjuicio. Debe tratarse de actos de enajenación que empobrezca el patrimonio, o de actos que impidan su reconocimiento. Enriquecimiento, por ejemplo, si una persona le hace un legado y se da el lujo de rechazar. No puede, porque hay acreedores anteriores que están a la expectativa de que ese su patrimonio se amplíe para hacerse cargo. ¿Por qué? Una vez más, porque es la prenda común de los acreedores. Pregunta de examen. Requisitos de procedencia de la acción de inoperabilidad. Pregunta segura de examen. Por favor, anoten. Primero, que el crédito sea de causa anterior, porque si es posterior, obviamente no le alcanza. Que haya causado o agravado la insolvencia. Porque si esa persona tiene 10 bienes inmuebles y vamos a suponer que la hipoteca o algunos vendan, se redujo el patrimonio, pero con eso le alcanzó para pagar la deuda. O puede decir, si tengo embargado una casa, pero como yo vivo ahí, quiero vender y necesito, sustituyo el embargo por otra casa. O sea, no hay perjuicio. Y finalmente, que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia. La insolvencia es un instituto que lo van a ver, ustedes van a estudiar en derecho comercial y más adelante en los derechos reales. Pero vaya como adelanto que el nombre lo indica. Insolvencia, cuando el patrimonio tenía 10 bienes, vende 9, 8, 7 y con ese solo no le alcanza para satisfacer sus deudas. Por ejemplo, si una casa es bien de familia y esa no la puede vender, y la otra tiene comprometida o una sociedad alguna cosa, le quedan solamente 8. No puede esas 8 vender todas si antes no cumple con sus obligaciones anteriores. Por eso que el requisito es que el crédito sea de causa anterior. La excepción apunta a brindar una defensa contra una acción de su deudor que estuvo preordenada a insolventarse para defraudarlo. La prueba es el acreedor por cualquier medio de prueba. Segundo requisito, si no se diera el requisito B, el acto no sería atacable por falta de perjuicio. Siempre cuando hablamos de daño, estamos hablando de que el acto es susceptible de ser atacado por la nulidad o por la inopolidad. Y se requiere realmente se haya afectado la solvencia del deudor. Fíjense, una persona que está agobiado de deuda y una billetera que está vacía. Tercer requisito,
el conocimiento por el tercero. El tercero tenía que estar en estado de insolvencia del deudor o de aseguramiento. Él estaba sabiendo que con eso hace presumir su complicidad. Entonces, la única manera de poder demostrar es que él no tenía conocimiento, que con eso perjudicaba. Esta exigencia rige exclusivamente si el acto impugnado es oneroso. Recuerden, oneroso. Oneroso es cuando hay dos partes o contratantes con intereses dispuestos. No solo tenía que haber dinero de por medio. Título gratuito, no es necesario acreditar la complicidad del tercero. La ley se inclina por favorecer al acreedor defraudado por su deudor antes que al adquirente que recibió el bien sin hacer ningún desembolso. Conocimiento por el tercero. Se presume, admite prueba en contrario, se presume que el tercero conocía, salvo que él demuestre que él estaba en total desconocimiento, ya que está prevista solamente para aligerar la carga probatoria del acreedor, por cuanto probar un estado psicológico como es la complicidad en el fraude puede resultar extremadamente complejo. La complicidad, la connivencia con la otra parte, no siempre es fácil de probar. En consecuencia, el tercero tiene la carga de la prueba, de demostrar que desconocía la insolvencia del deudor. Y ya les dije, el crédito tiene que ser de fecha anterior. Esa es la regla. La excepción en caso que el deudor haya actuado con el propósito de defraudar a sus futuros acreedores. Yo estoy por endeudarme con fulano, mengano, sutano, compro un auto, compro una casa, debo a uno, debo a otro, debo a la empleada, a los obreros, etc. Entonces estoy comprometiendo el presupuesto para poder abonar y cumplir con todas mis cargas. En principio, el daño que sufre el acreedor consiste en que el negocio provoque o agrave la insolvencia del deudor. A veces no está en insolvencia, pero con ese acto provoque o agrave. ¿Qué se entiende por insolvencia? Se identifica como el desequilibrio entre el activo y el pasivo, de modo que el negocio irrevocable es el que al causar la desaparición de un bien del activo, hace que el pasivo resulte superior y agrave el desequilibrio preexistente. En el ejemplo que veníamos viendo, 10 bienes que integraban el patrimonio, y por lo tanto, 9 tiene comprometido, y con ese acto que realizó, resulte superior a todo el activo o que agrave el desequilibrio preexistente. Eso es estado en insolvencia. Ahora, efectos, una vez más, efecto entre las partes, el acto es válido entre las partes y oponible a tercero. Y el efecto de la revocación significaba, acuérdense, consecuencia. ¿Qué consecuencias tiene el acto respecto de tercero? El fraude no puede oponerse a los acreedores del adquirente que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto. Una vez más, principio de seguridad jurídica y buena fe. Solamente pueden oponerse a lo que hayan sido de mala fe. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Deber de indemnizar. El que contrató con el deudor y el subadquirente de mala fe responde solidariamente. Y dice que a sabienda que él estaba por hacer un acto jurídico que perjudicara a tercero, responde ambos solidariamente, el deudor y el subadquirente. Si la acción se paraliza por existir un subadquirente de buena fe y a título oneroso, de otro modo se perdieren para el acreedor. Ejemplo, hallándose la casa en poder del adquirente o subadquirente de mala fe, la misma se hubiera dañado gravemente y perdido su valor. Bueno, eso no le vamos a preguntar. Y finalmente, efectos de la sentencia. Ya dije, revoca el acto fraudulento, llevado a cabo por el deudor, el cual resulta inoponible a los acreedores accionantes. ¿Cómo cobran? Primero, solamente lo que iniciaron. Había 10 acreedores, 5 interpusieron la acción, a esto beneficia o perjudica. El que contrató de buena fe a título gratuito con el deudor responde siempre y cuando se hubiera enriquecido. ¿Por qué hablamos de responsabilidad solidaria que impone la ley? La sanción es la mala fe, subadquirente de quien contrató con el deudor. Buena fe, no es justo imponerle la responsabilidad solidaria, si logró de buena fe. Él no provocó el daño. Si es justo, sí, debe reiterar los bienes recibidos a título gratuito
y responder hasta el límite de su enriquecimiento. Extinción de la acción. Artículo 341. Si canceló la deuda, va de suyo que no le alcanza. Cesa la acción de los acreedores si el adquirente de los bienes transmitió, lo desinteresa o da garantía. Ejemplifiqué. Una casa tenía una hipoteca, tenía un derecho real de garantía. Vende esa propiedad, pero si da otra en sustitución, no hay perjuicio. Por lo tanto, en ese caso, la ley no le beneficia al acreedor. Ahora, el adquirente de los bienes puede hacerse cargo del pago de los créditos anteriores. Claro que sí. Yo le vendo a Alberto a Mónica y Mónica a Carolina. ¿Puede ser que Carolina me pague la deuda y con eso me impide a mí iniciar la acción judicial? Sí puede serlo. Y ella puede ir después contra Mónica y contra Alberto. Es decir, subrogan el derecho a sus anteriores. ¿Por qué? Porque Carolina tiene la casa. Ella vive en la casa. Ella no quiere que por el mal obrar de Alberto o de Mónica pueda, de esa manera, no puedan perjudicar. Por lo tanto, hay una ausencia de motivo. No tiene razón de ser. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, ya dijimos eso. Plenamente válido para las partes. El acto sujeto a acción revocatoria es válido entre las partes y no ponerle respeto al acreedor accionario. ¿Qué pasa si queda un remanente? Si queda un remanente, pueden iniciar la acción también los acreedores restantes. Cuando la sentencia beneficia exclusivamente, ya dijimos, a los acreedores que promovieron la acción, no a todos los acreedores. ¿Por qué? Porque no se trata de una acción real, sino de una acción personal. El interés de los acreedores se limita al monto de sus acreencias. Asegurado no tiene fundamento, continúe la acción. ¿Hasta cuándo vamos a extenderla inoponibilidad? En la medida del interés. Si no hay interés, es la medida de la acción. Y como les dije hoy, la prescripción antes era de 1 año y la lesión de 5. Para unificar el nuevo Código Civil y Comercial, unifica todos los plazos de la prescripción. ¿Qué es la prescripción? Es la acción, es un instituto que hace cesar o extinguir la acción por el transcurso del tiempo. Hace nacer o extinguir por el transcurso del tiempo. Antes era 1 año, ahora son 2 años. Se empieza a contar desde que se conoce o pudo conocerse el vicio del acto. ¿De qué vicio estamos hablando? Del vicio de fraude. Bueno, y esta imagen que puso Milagro es muy gráfica. Y si ustedes pueden, se tienen que torcer un poquito para poder decir que pueden ser víctimas del fraude. En nuestra sociedad existen personas que se dedican a defraudar a la gente, por lo general aparentan ser buenas. Muchas personas aprovechan y de la buena fe de las personas y sacando ventaja, constituyendo lisa y llanamente un fraude. Veamos ejemplo. No participen en sorteos o rifas que carezcan de reconocimiento oficial. Generalmente será una rifa para ayudar a un nene pobre que tiene una intervención quirúrgica y te dé un papelito, un numerito que no tenga reconocimiento oficial. Puede ser bien como puede no ser. En caso de duda, siempre hay que comprar la lotería o algún número de rifa cuando tengan reconocimiento oficial. Cualquier rifa, por más institución de beneficencia que sea, debe pasar por el instituto de lotería correspondiente. Cuando no permita que lo presionen para firmar un contrato, leerlo despacio y cuidadosamente. ¿Cuántas personas, hijos y nietos, aprovechan de sus abuelos, de sus padres ancianos que no ven o minusválidos para hacerles firmar cesiones de derecho o declararlos incapaces a las personas para que puedan heredar? Cuando hay personas que indagan a personas o socios que ofrecen increíble oportunidad. Las famosas escalas piramidales, que gana el de arriba, gana el de abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que dudar. Es indagar ante las personas o socios que ofrezcan increíble oportunidad. Si los bancos te están dando, por decirte, 6%, 8%, y ellos te dan 44%, es demasiado desproporcionada y te da el beneficio de dudar.
Nunca entregue dinero por adelantado sin recibir la mercadería o el recibo que ampare el adelanto al pago. Nunca entregue el dinero por adelantado sin antes recibir su mercancía o recibo que ampare el adelanto del pago. Desconfíe de las ofertas fantásticas, casi siempre ocultan irregularidades. Si compra un automóvil, cerciórese que no tenga reporte de robo. Asegúrese que sea su propietario quien lo vende y que la factura sea auténtica. Si le vende una casa o un terreno, verifique en el Instituto de la Función Registral, o sea, en el registro de la propiedad inmueble, que los datos del inmueble corresponden a la persona que se la está viendo. ¿Cuántas veces le vende un gitano? ¿Cuántas veces le vende una persona en nombre de una sociedad? ¿Cuánto en nombre del tío, el primo, el abuelo? Y no son el propietario. Ustedes van a comprar una casa, a comprar un auto, y no, ya voy Jesús, ustedes van a comprar una casa, van a comprar un auto, o si no, van a comprar un planteo de nulidad. Te escucho, Jesús. O también puede ser el dueño, pero también puede tener una carga. Correcto, correcto. También algunas se puede vender con alguna carga. Por ejemplo, puede contener una hipoteca de segundo grado o de tercer grado, pero siempre tiene que ser con el conocimiento del acreedor hipotecario o del mismo banco hipotecario en el caso que te hubiera dado el crédito. Correcto. Y nunca expida cheque o recibo en blanco. Nunca. Porque el típico caso en que se produce Bueno, de esta manera damos por terminado la unidad de vicios propios de los actos jurídicos. Una vez más, a modo de tutoría, el error, el dolo, la violencia, la simulación y la lesión puede dar lugar a la nulidad. Esta última, además, el reajuste. Y el fraude, la acción de revocatoria o pauliana. Tenemos que saber el instituto, ubicarlo metodológicamente, los requisitos, a qué acción da lugar, quién puede interponer la acción y en especial los efectos de la sentencia. ¿Qué debe decir la sentencia? ¿Cuáles son los alcances de la sentencia o los efectos respecto de las partes o respecto de terceros? Bueno, vamos a tomarnos unos 5 minutos más y damos por última esta unidad, que es la unidad de ineficacia de los actos jurídicos, que es una unidad que es corta, es una unidad que aparenta ser compleja, pero no la es, y es una unidad que es el resumen de lo que ya hemos visto en actos jurídicos. Es un resumen de lo que hemos visto en hechos jurídicos. Es un resumen de lo que hemos visto en vicios de la voluntad y vicios propios de los actos jurídicos. Y también es una consecuencia de aquellas bolillas que dimos oportunamente de menores, de aquellos actos jurídicos celebrados por personas con insuficiencia mental o severa, o pródigos, etcétera, etcétera. Por eso el género es ineficacia de los actos jurídicos. Y después vamos a ver otras modalidades como pueden ser la nulidad, la anulabilidad y la inoponibilidad o el reajuste. Tomamos 10 minutos, son 5 menos 5, y a las 5:10 retomamos y en media hora terminamos porque es sumamente breve. Nos encontramos enseguida. Bueno, vamos a retomar rapidito, porque estoy con una emergencia. Bueno, vamos a ubicar nulidades, cuando es apto para producir sus efectos normales, cuando por una causa intrínseca interna del acto, el defecto originario en alguno de sus elementos, incapacidad del sujeto, imposibilidad del objeto, ilicitud de causa, o por la existencia, vicios del consentimiento, error, dolo, violencia, lesiones, simulación, y se ataca su validez.
Ya dijimos que pueden haber ineficacias por causas que sean ajenas a la estructura del acto jurídico, o internas. Las internas, es decir, ¿qué diferencia hay entre una y otra? La privación de los efectos se produce por defectos estructurales, y la privación de los efectos se produce a causa de hechos sobrevinientes. Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o inoponibilidad. La nulidad puede arguirse por vía de acción u oponerse como excepción, ya dijimos. La acción es el que inicia la acción y el demandado es el que puede plantear por vía de nulidad. Por ejemplo, puede decir, sí, todo muy lindo, pero está iniciado después de 2 años. La demanda orientada que se declara en sede judicial la nulidad del acto debe interponerse contra todos los que hubieran intervenido en él o en su caso contra sus sucesores. Todos los demandados, sean partes o terceros, tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de defensa al contestar la demanda. Cuando lo que se demanda judicialmente es el cumplimiento del acto, puede ocurrir que el demandado oponga la nulidad como defensa. Se puede convertir el acto nulo, por ejemplo, si se deduce por vía de por boleto de compra-venta, cuando la ley dice que debe venderse o disponerse de un bien inmueble por vía de escritura pública. Entonces hay que convertirlo en escritura pública. Un acto jurídico celebrado para obtener un resultado que es propio de los efectos de otro acto es válido si no se otorga, es el caso que le digo. Clasificación de las nulidades, absoluta, relativa, total o parcial. El anterior código se clasificaba de distintas maneras. Es total, parcial, absoluta, relativa, manifiesta, no manifiesta. Bueno, ahora ya no. Solamente absoluta, relativa, total o parcial. Si es absolutamente todo nulo, o si alguna de las cláusulas son nulas, y si se pueden rescatar algunas otras. O total o parcial. Es decir, si el acto nada tiene validez, o solamente algunas cláusulas. Ya está. Nulidad absoluta, ¿quién puede alegarla? El Ministerio Público Fiscal o el defensor oficial o cualquier interesado. Los actos de nulidad absoluta no pueden ser confirmados. Recuerda que les dije que la confirmación es un acto unilateral en virtud del cual las partes, haciendo recíprocas concesiones, extinguían obligaciones litigiosas o dudosas. No pueden ser declaradas de oficio por el juez. Solamente las nulidades absolutas pueden ser declaradas en forma absoluta por el juez, no las relativas. Solo puede declararse a pedir parte. ¿Se puede sanear? La absoluta no. La relativa puede sanearse por la confirmación del acto y por la prescripción de la acción. Recuerden que la confirmación es un acto jurídico unilateral, en virtud del cual las partes pueden decir, vengo a confirmar el acto que estaba sujeto a una acción de nulidad, porque saneo el vicio. Por ejemplo, saco el dolo, saco la lesión, o el fraude, pago las cuentas, etcétera, etcétera. También la prescripción de la acción. Cuando es total, bueno, ya está, cuando se extiende la sanción a todo el acto. Y es parcial cuando alguna de sus cláusulas. Si el contrato tiene 20 cláusulas, y vamos a suponer que solamente 10 se pueden anular, siempre y cuando no constituyen el objeto principal. Pues si se anula, si es nulo el objeto, cae por consecuencia. Siempre y cuando se puedan separar las cláusulas. Si un contrato tiene 20 cláusulas y 10 son separables de las otras, se puede declarar la nulidad de una y mantener vivo el otro contrato. ¿Qué debe hacer el juez en la nulidad parcial? Debe integrar el acto. En caso de duda, a favor. Vamos a suponer que el contrato le falta el lugar donde debe pagarse el canon locativo. O por el contrario, le falta el domicilio, o le falta alguna cláusula, si se puede o no subarrendar. ¿Se puede integrar? Se puede integrar, siempre y cuando depende de la naturaleza del acto. ¿Qué efectos produce la nulidad? Ya explicamos hoy, se restituyen las cosas a su estado anterior, para evitar la nulidad. ¿Por qué? Porque la nulidad es un acto en virtud del cual las partes sanean el vicio por una causa existente al momento de la validez del acto. Entonces se retrotraen las cosas como si no hubiera ocurrido. Y se restituye, tomar la casa, tomar el auto, tomar la plata y vuelven las cosas al estado anterior. Aunque no produzca los efectos de un acto válido, subsiste como hecho con sus respectivas consecuencias. Efecto de la nulidad respecto al tercero. Respecto de las partes, se anula el acto jurídico, se devuelven las cosas y vuelven todas las cosas al estado anterior. ¿Qué pasa respecto al tercero?
todos los derechos reales o personales a terceros sobre un inmueble o muebles digitales por una persona que ha resultado adquirente en virtud de acto nulo quedan sin ningún valor. La excepción es el acto adquirente de buena fe y a título oneroso. Bueno, ya les dije lo que es la confirmación, puede ser de dos maneras, expresa o tácita. Su voluntad de detener al acto por válido después de haber desaparecido la causa de nulidad. La naturaleza jurídica es unilateral, no requiere aceptación de la contraparte. De carácter declarativo, vengo por este acto a confirmar el acto anterior realizado en tal fecha sometido a un acto de nulidad. ¿Cómo debe confirmarse? De la misma manera que se hizo el acto. Si el acto se hizo en forma pública, en forma pública. Si se hizo en forma privada, por instrumento privado. Ahí está, expresa por escrito y tácita cuando cumple la obligación. Surge el cumplimiento. ¿Cumple la obligación? Entonces, ¿para qué vamos a interponer la acción de nulidad? Si está cumplida, está pagada. Ejemplo, la persona que compró un bien como consecuencia del dolo, desplegado por el vendedor, luego de tomar conocimiento de dicho oficio, efectúa el pago del saldo del precio. La confirmación sanea el acto y hace desaparecer el efecto retroactivo. Mientras que la inoponibilidad priva un acto jurídico válido entre las partes de producir sus efectos respecto de terceros. Eso vimos en fraude. El acto es válido entre las partes, pero no oponible a terceros. ¿A qué terceros? A los terceros llamados por la ley. ¿Qué diferencia hay entre la nulidad y la inoponibilidad? La nulidad ataca la validez del acto y priva de todos los efectos contra todos, parte y tercero, mientras que la inoponibilidad no ataca la validez del acto, solo priva de efectos frente a determinados terceros, sanción de orden privado y puede renunciar. Y colorín colorado, esta clase se ha terminado, terminamos el curso, nos encontramos Dios mediante el día lunes a las 15 presencial. Hasta entonces fue un gusto conocerlo y nos encontramos Dios mediante. Hasta entonces. Doctora. Doctora.